Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión, hablando de esta fecha importante el día de mañana, la celebración del Día del Niño. Titulamos a nuestro programa Ángeles o Demonios, angelitos caídos del cielo, desmitificando esta figura tan importante, pero sobre todo analizando cómo se ha ido transformando. El tema da para mucho. Miren, fuera del aire no parábamos de platicar entre nosotros porque pues se nos iban ocurriendo una cantidad de cosas. Nos quedamos con el tema del cuerpo, la apropiación del cuerpo, como el padre tenía en otros tiempos el derecho sobre el niño. Luego pasamos a la cuestión de la música, como a partir de que se instituye el Día del Niño, a partir de un logro de un derecho, aparece también música para niños. Está todo el tema de los cuentos infantiles. Así es, que originalmente fábulas, cuentos. Cómo han ido cambiando. Cómo cambian y en realidad originalmente pues eran... se fueron creando para educar a adultos, porque recordemos que los niños no tenían acceso a la educación, o sea, los que podían, las clases pudientes los mandaban a sus hijos, pero ya un poco ya más de adultos para que se educaran, para que aprendieran a leer y a escribir. Entonces, estas enseñanzas, estas fábulas, pues eran para adultos, pero se fue comprendiendo con el tiempo que mientras más pequeño, mientras menor sea el rango de educación para los niños, o sea, a menor edad, pues entonces se pueden desarrollar más habilidades, y entonces, pues las fábulas, los cuentos, las leyendas, como que ya tienen ese toque o esa connotación infantil. Como de una enseñanza. Como de una enseñanza, o sea, como que pero es para eran una muy, enseñanza. muy crueles, ¿no? ¿Cómo eran los cuentos antes? En Europa había una serie de relatos que se transmitían vía oral, que los hermanos Grimm empezaron a recopilar. Ajá. Estuvieron viajando por distintas regiones de Europa recogiendo los relatos, como tenemos acá La Llorona y La Mano Pachona y todos esos, ¿no? Ellos lo fueron recogiendo, los escribieron, les dieron forma, y es los cuentos que conocemos de Walt Disney son de los hermanos Grimm, no son de Walt Disney. Sí, la mayoría son... Creo, si no me equivoco, que la primera historia que escribió Disney es la del Rey León, que es bien reciente, esa tiene 20 años. Como unos 20 años más. Todos los demás cuentos son ediciones ya suavizadas de estos cuentos europeos. Sí, o tenían que ver con mitos, ¿no? ¿Te con acuerdas del mitos. mito de Psiquis, el Lucio Puleyo, que sí, está en el Asno de Oro, que son mitos mucho más fundacionales, ¿no? Tiene la función de explicar algo, por ejemplo, el amor, el origen del amor, o el origen del alma, o el origen de la eternidad. Entonces no estaban dirigidos efectivamente para niños. Para niños no. Pero si tú lo escuchas bien o lo lees, ese mito, de ahí sale la Cenicienta y de ahí sale Blancanieves y tal vez hasta el Rey León, no sé, tienen la misma estructura desde hace muchos años. Sí, bueno, los cuentos comparten esa estructura, ¿no? Tienen esa función, sobre todo viene ahora sí que junto con pegado, ¿no? Esto todo es muy reciente, vamos a decir, los cuentos ya tienen, el cuento como tal es de la narrativa, que es el género más nuevo, entre comillas, pues tienen algunos siglos, vamos a decir. En México la música pero infantil empieza con Cri-Cri. Bueno, de hecho empieza desde las rondas, porque las rondas son como que Doña Blanca, todos esos como que tienen esa connotación también infantil, que las cantaban sobre todo las mujeres a las horas de que se juntaban para bordar, para cocinar, para hacer la comida, ¿no? O sea, esos eran como que las canciones, las rondas que se cantaban para la convivencia, sobre todo femenina. Después pasaron a los niños. Y entonces en México tenemos todavía el antecedente aún de las rondas, pero realmente como mercado y como difusión, sobre todo con la aparición de los medios masivos de comunicación, tenemos lo que fue pues la música de Cri-Cri. Y la historia de cómo nace esta música y cómo Gabilondo Soler la empieza a componer tiene que ver, así como comparándola con la sociedad, haz de cuenta que es un reflejo, porque Gabilondo Soler se tiene que hacer cargo de sus hijos, porque casado con una mujer muy exitosa, que estaba cerca, ¿de quién sería? De los Azcárraga. Tenía que ver con la comunicación, ¿no? Algo así. Y viajaba mucho y le deja a los niños, entonces él se pone a entretenerlos y a componer canciones con mucha dificultad. Gabilondo no era un compositor muy prolífero,
pensaba mucho sus canciones, pero aborda todos los géneros musicales y aborda una serie de temas que tenían contenido didáctico, educativo para los niños. Y incluso hasta de reflejo social, ¿no? Sí, de análisis crítica social, incluso hasta de discriminación, o sea, lo del negrito sandía y todo eso también. Aborda temas como por ejemplo el padre que no da el sustento para la familia en esta de los patitos o la patita. La patita va al mercado. Y hay un dato muy interesante de Gabilondo porque él deja de cantar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando se da cuenta que los niños jugaban a la guerra. Como que para él fue un desencanto muy grande porque decía que eso había hecho que los niños perdieran la inocencia. Sí, probablemente tenía muchos prejuicios con respecto a la inocencia, ¿no?, de los niños. Y es el juego de roles, porque en ese entonces pues predominaba el tema bélico, pues empezaron a hacer armas de juguete, vamos a decir, como se hacen herramientas de juguete o cocinas de juguete. No, pero lo acabamos de vivir de 1900, del 2011 para acá, ahorita que se ha suavizado la violencia, vimos estos casos en las escuelas, nosotros que trabajamos con el programa Brigadas Escolares de Extensión. Yo comentaba el caso ya no voy a mencionar la escuela, encontramos a unos niños jugando a los sicarios, ¿no? La directora, porque ya llevaban a uno amarrado y con la camisa arriba y vendado y diciéndole una bola de cosas que le iban a hacer y le llamamos la atención a la directora y nos dice, no, pero están jugando, no es en serio. Sí, claro que estábamos sorprendidos porque estaban jugando a eso y ella no, se preocupaba porque eso fuera en serio. Entonces ahora, por ejemplo, se hace canje de juguetes que son de armas y por juguetes que no lo sean. No se puede evitar, ¿verdad? Porque pero el juguete ha tomado otra característica. El niño que jugaba con el arco o a disparar como una función varonil, si se quiere, no implicaba estar organizado para hacer el crimen, ¿no? Claro. Era la cacería, la guerra, tal vez como una cuestión ilusoria, pero no la violencia que tomó después. Pues preparándolos precisamente para el rol que debían asumir. Ahí está otro tema, por ejemplo, los juguetes y la preparación femenina y masculina. No creo que el juguete tenga la intención de preparar al niño. No creo que alguien haga una pistola para prepararlo para cuando sea soldado. Es parte de una estrategia de mercado, pero que tiene que ver, no creo que les preocupen los niños a los que fabrican juguetes bélicos. No, que les van a en el sentido de prepararlos ventas, para los adultos. No, pero ahora no, antes sí, por ejemplo, antes, no sé, a las niñas se les regalaban, los jueguitos de té, ¿no? Bueno, para que aprendiera a hacer el té. La estufita, pues porque de grande va a cocinar, ¿no? Los bebecitos de plástico, bueno, pues porque de grande va a tener. Claro. ¿No? O sea, tienen ese sentido de roles masculino-femenino, ¿no? A los niños, herramientas, carros, petaquines de médico, y las niñas muñeca, hasta hace todavía algunos siglos. Ahora, bueno, ya se está como que rompiendo ese paradigma de los roles, pero sí, en efecto, ahorita ya no, los juguetes no son para eso. Pues yo no quisiera dejar el tema de la historia de lado, porque pues ya nos queda poco tiempo para ir a nuestro tercer y último corte, sin que lleváramos algo de agua a nuestro molino. Elizabeth, el psicoanálisis vino a modificar la imagen que se tiene del niño con Sigmund Freud. Incluso ese es un tema que todavía sigue causando así como cierta picazón en algunos sectores, ¿no? Porque Freud hablaba de que el niño no es tan inocente como se supone. Dio a conocer la existencia de la sexualidad en edades muy tempranas. Sí, dice que es una dimensión presente en los sujetos desde que nacen. Incluso manifestaciones de ciertas conductas que se consideraban anormales o monstruosas, como la exploración corporal de los niños pequeños, la situó en un desarrollo normal. Sí. Y todas esas cosas yo creo que en su momento le valieron a Freud críticas muy fuertes. Sí, un repudio de muchos sectores sociales. Claro. Que le costó mucho a él y a sus seguidores. Incluso todavía hay muchos prejuicios. Todavía hay muchos prejuicios, sí. ¿no? Sí. En el sentido de... Y entonces esto modifica
tanto la imagen del niño como la del adulto, porque al niño entonces le quita toda esa inocencia, ¿verdad? Cuando él explica cómo en él están todas las tendencias humanas que ya conocemos, y el niño puede tener la hostilidad y la agresión, pero de una forma incluso todavía más limpia, más bruta que como en el adulto. Y la porque sexualidad, no ha pasado por el proceso de educación de la que pasamos todos. Sí. Cómo se va haciendo una cultura, pero también modifica la imagen del adulto, porque entonces hay un niño ahí que no queda atrás, que queda como que reprimido, como que forma parte de la estructura del individuo, como que esa historia es constitutiva, es estructural, tiene una función para lo que es de adulto y va a estar presente siempre. Incluso el psicoanálisis metió temas que en su momento fueron delicados, como la cuestión de la rivalidad entre los hermanos, claro. La cuestión de la lucha por el poder en los hermanos, que se ve no nada más cuando hay una herencia en juego, ¿verdad? Que se ve cuando se están peleando por la pelota, por la atención de los padres, por el control de la tele, por muchísimas cosas, y que llega a ser feroz. Sí, la rivalidad fraterna. La expresión aquella de tú y yo no cabemos en este mundo, no es por la intolerancia a la diferencia, no, es precisamente por la tolerancia a la semejanza. Sí. O sea, la rivalidad no viene de la diferencia. Yo me puedo llevar muy bien en mi grupo de profesionistas si todos tienen una especialidad diferente. Pero me voy a mi capilla con los psicoanalistas y vas a ver qué broncas, ¿no? O los de teatro, o los pintores, o los que quieras, ¿no? Sí, es la semejanza. Cada quien con su semejante. Y de eso da muestras también la Biblia, ¿no? Porque está este relato de Caín y Abel, que aunque ellos ya no eran unos niños, habla de lo feroz que puede ser la rivalidad entre los hermanos. Sí, a muerte. La rivalidad en el fondo es esa. Pero en la infancia se ensaya sin, digamos, llegar a la violencia destructiva, se supone. Pero como el niño tiene todavía una cierta incapacidad, bueno, pues su coraje y su odio no tienen las mismas consecuencias, pero cuando un niño te tira un arañazo, un pellizco, lo que sea, no está pensando en molestarte, está pensando en desaparecerte. Claro. Sí. No, una mordida, o sea, un rasguño, o sea, todas esas situaciones. Sí cambió mucho la imagen del niño. A partir de Freud dejó de ser este inocente angelito. Era una especie como decía Freud respecto al inconsciente, que era como una tabula rasa, ¿no? Como un pizarrón en blanco en el que había que escribir. Bueno, eso es de John Locke. Sí, la tabula rasa. Pero lo cita Freud, como que hubiera que escribir ahí todas las cosas que hubieras que enseñarles, como si viniera sin nada, y la verdad que ya traemos al nacer muchísimas cosas, ¿no? Pero es que también viene en parte por la ignorancia, por todos estos años, siglos de rechazar ese periodo, de no investigarlo, de no escribir, que no había psicólogos infantiles, no había, o sea, no, de hecho no había como ni niños, porque incluso hasta si alguien tenía niños, los niños eran sentados allá, o sea, o criados allá, aparte, no acá con los adultos, ¿no? Entonces, claro que cuando se toca este tema y alguien se atreve a hablar de ello, pues va a causar todo este revuelo, cuando en realidad es cierto. Bien, o sea, los niños tienen que conocerse. Tenemos que ir a nuestro tercer y último corte. Vamos a escuchar el reporte universitario. Sí, así es. Recuerda la línea de comunicación 482-6995. Estamos en el Universo Humano en Extensión hablando del Día del Niño. Regresamos. El pasado martes 26 de abril se llevó a cabo una jornada de boteo en el cruce del Boulevard Venustiano Carranza y el periférico Echeverría al norte de Saltillo, en la cual 20 jóvenes y 4 docentes universitarios, miembros del Comité Lobos al Rescate, recolectaron apoyos económicos para ser enviados a nuestros hermanos del Ecuador afectados por los sismos de la semana anterior. Esta tarde volverán al punto en mención para realizar otra colecta. Si usted está en posibilidad de ayudar, hágalo. La colecta estará vigente hasta el próximo 2 de mayo en las 3 unidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. El programa Vida Saludable participó el miércoles 27 de abril en el arranque de la Jornada Nacional de la Lucha contra el Paludismo de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, en conjunto con la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente Plantel Ramos Arizpe, en donde se instalaron stands de información y prevención para tomar precauciones, sobre todo en esta temporada de calor. Asimismo, Vida Saludable impartió el taller de prevención de la violencia de género Amores de Chavos,
en días pasados a los alumnos del Instituto de Ciencias y Humanidades en Saltillo. El taller tiene por objetivo explicar el modo en que se genera la violencia dentro del noviazgo, cómo evitarla y tener así relaciones más sanas entre los jóvenes. Al continuar con la agenda de brigadas escolares de extensión, ayer jueves los más de 23 jóvenes miembros de dicho programa visitaron la Escuela Primaria Constitución, ubicada al poniente de la ciudad, en la colonia Lomas de Zapalinamé, donde realizaron actividades recreativas, artísticas, culturales, académicas y deportivas, rescatando los juegos tradicionales de patio. Los más de 200 alumnos de la mencionada escuela pudieron participar de las actividades de robótica, observación en microscopio, como parte del conocimiento científico. Los prestadores de servicio social se caracterizaron de diversos personajes y se tuvo la actuación especial de un payaso para amenizar la convivencia por los festejos del Día del Niño. Como parte de las actividades del programa Vida Saludable, se impartió una plática sobre ecología y medio ambiente en la Escuela de Bachilleres Profesor Ladislao Farías Campos de la ciudad de Monclova. La coordinación de la Unidad Norte de nuestra institución, continuando con las labores de prevención, organizó la charla dirigida por el doctor Alfonso Martínez Guerra y la licenciada Dora Leticia Martínez Lara del Consejo Metropolitano para la Protección del Medio Ambiente. Los programas de extensión universitaria se preparan para la celebración del Día del Niño. El jueves, alumnos de la Escuela de Bachilleres Mariano Narváez, turno vespertino, visitaron el ejido Tanque Escondido, donde entregaron juguetes, piñatas y bolos entre los niños de la comunidad, a la vez que realizaron muchas otras actividades de integración. Mientras que hoy viernes, alumnos de Mercadotecnia se trasladarán a la colonia Ampliación Morelos para realizar otro festejo por el Día del Niño, donde entregarán regalos y apoyos. Por su parte, estudiantes de la Facultad de Trabajo Social harán lo propio en el ejido El Cercado al sur de Saltillo este mismo día. También hoy viernes se llevó a cabo un festejo por el Día del Niño en instalaciones del Centro Polivalente Francisco Villa, ubicado al poniente de Saltillo. Como ya es tradición, los menores que viven en la zona pudieron disfrutar de una convivencia con refrigerio, juguetes, bolos, música y diversas actividades. Justo en estos momentos se concluye con una macro brigada interinstitucional que se realizó en la colonia El Pedregal, en Saltillo, en la cual participaron más de 10 instituciones en coordinación con Extensión Universitaria, las que brindaron servicios médicos, dentales y de farmacia, corte de cabello, reparación de aparatos eléctricos, reforestación, pláticas con los habitantes, así como entrega de juguetes, piñatas y bolos por la celebración del Día del Niño. Mañana sábado, los jóvenes miembros del programa Utopía Verde y los Lobos al Rescate realizarán una brigada de limpieza en la zona conocida como Los Chorros, de la Sierra de Arteaga. Los universitarios también separan los materiales que puedan reciclarse. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bueno, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión, hablando sobre el Día del Niño y titulamos a nuestro programa Ángeles o Demonios, desmitificando la niñez. Entonces, bueno, vamos de un tema a otro, acabamos hablando de la sexualidad, estamos hablando de lo que era la inocencia, la supuesta inocencia en los niños, que no es tal a partir de Sigmund Freud. Yo quisiera que platicáramos algo acerca del tema de la dependencia, no sé qué les parezca. Vamos a hablar de la dependencia y luego de lo que estamos haciendo ahora con los niños, el sobrevalorarlos y todo eso. ¿Cómo ves? Bueno, también está por la cuestión de los derechos, esto de cómo el Estado a veces suple la paternidad, ¿no? Y se hace cargo de los niños y normas sobre las familias. Mencionaba Elizabeth que la cuestión de la convivencia, usted es un tema muy reciente, la convivencia en familia, ¿no? Toda esta cuestión de los valores de la familia. Pero digo, regresando al tema sobre la infancia, digamos, hay un periodo en que el niño pues no es como el pollito, ¿verdad? Depende de los demás para sobrevivir. El pollito nace y empieza a picar y come hormiguitas y sobrevive, pero el niño tiene un periodo que se llama fetalización extrauterina y es que es totalmente dependiente, ¿no? Es imposible que solo sobreviva. Pero eso es solo una parte, porque ahí todavía hay una cuestión biológica. Pero más adelante
toda la niñez, incluso la juventud o adolescencia, se extiende, se caracteriza por la dependencia. Mencionábamos que los padres consideran que el hijo no es dueño del cuerpo y norman sobre él, a qué horas come, a qué horas duerme, qué se pone, qué se quita. Si sale o no. Si sale o no. Y luego llegando incluso pues al extremo de qué tanto depende o qué tanto puede independizarse y qué tan conveniente o no es que este periodo de dependencia se sigue extendiendo antropológicamente. Mira, yo creo que siempre somos dependientes. Viejos, somos adultos, seres sociales, sí. ¿no? Y por esa razón sentido, somos dependientes. No es posible crecer en el aislamiento, ¿no? Imposible. Porque incluso hasta el ermitaño que está allá en el monte, en la punta del cerro, no está solo. No, pero ni estando solo uno lo está realmente. Lo está solo, ¿verdad? Porque siempre cuando tú piensas, estás acompañado de tus fantasías. Y además te hablas, de ti mismo. Hablo conmigo misma. Cosas. No, pero si hasta el ermitaño es dependiente. Y si no tienes pareja sexual, pues también te atiendes solo, ¿no? Por eso que estaban platicando de los niños que se empiezan a explorar y que antes se les reprimía y déjese ahí. Pero bueno, tomándolo en el sentido coloquial que se le da al término de dependencia, no sé hasta cuándo se extiende, a lo mejor hasta que la persona es económicamente solvente, pudiera ser. Los padres dicen, mientras vivas en esta casa y yo te mantenga, yo soy el que manda. Pero tiene que ver con la dependencia económica, y sí, cierto, y con la permanencia en casa. Pero si es dependencia emocional, o sea, si ya salió el niño, ya es adulto, se casó, él se mantiene y todo, pero sigue yendo a comer con su mamá y sigue a que le cuide los hijos y a visitar a la mamá y luego llevándola a hacer el súper, o sea, hay como que en ese sentido hay una dependencia emocional, problemas de pareja son ¿no? porque alguno de los cónyuges tiene un lazo todavía muy fuerte con su familia que no abandona. Esa es una, ¿no? Y la otra, bueno, pues es que el joven no puede tomar sus decisiones, incluso a veces vocacionales. Hay muchos casos de jóvenes que estudian lo que los padres quieren y cuando finalmente logran independizarse empiezan a hacer lo que realmente les gusta. No tienen esa posibilidad de independencia. Ahora, la dependencia no es mala, es una cosa necesaria. Hace un momento hablábamos de cómo un niño pequeño un bebé se constituye en la continuidad. Como si fuera una extensión de la madre y cómo eso es necesario para que la madre de alguna manera sepa si el niño tiene temperatura, si tiene hambre, si es hora de dormir. Y conforme el niño va creciendo, esa continuidad tiene que irse terminando, ¿no? Y los niños generalmente están dispuestos a abandonarla, pero no siempre los papás. Mira, por ejemplo, un niño pequeño, tú le dices, yo voy a tomar limonada, ¿tú qué quieres? Y muy probablemente va a querer limonada todas las veces. No necesitas imponérselo. No, él quiere lo mismo, como una muestra de, no sé, de aprobación o de cariño. De amor, ¿no? O de conservar el amor. Pero un adolescente tú le propones que use el vestido rojo y siempre va a querer, no sé, el otro. El verde. El verde, siempre. Y en ese sentido, bueno, lo de la extensión, vamos a decir, de la continuidad, tiene que ver también emocionalmente, socialmente. ¿Por qué? Porque incluso hasta la figura de la madre, ya recientemente y desde tiempos antiguos, ¿no? Se relaciona precisamente con el hijo, ¿no? O sea, con la identificación y ese lazo que se une como tal. O sea, incluso hasta pues llega a veces a ocurrir el divorcio, ¿no? De la pareja, donde el hombre se siente tan celoso o tan descuidado en el sentido de que la madre se vuelca al hijo y entonces sabe a qué horas necesita que le cambien el pañal, y luego todavía hasta de más niño, ¿no? Todavía lo quiere bañar, no sé, tiene 8 o 10 años y todavía la mamá quiere bañar al niño, todavía en ese sentido no le da esa posibilidad, y era un tema que veíamos ayer, no le da esa posibilidad de que lo intente él mismo, ¿no? Como que lo está sobreprotegiendo. Pues es un juego no le da el tiempo de la dependencia independiente, sí. Porque el niño no aprende a caminar si no se cae. O sea, si no lo dejas solo, nunca te pase nada. Eso es imposible. Tienes que soltarlo de repente, sí. O dejar que avance por sí solo, ¿no? Y habla también de las dificultades tanto de la madre como del niño, para aceptar que en algún momento va a tener que hacer las cosas solo. Sí, porque implica también
quedarte solo, ¿eh? Acuérdate que por tradición en muchas culturas uno de los hijos es seleccionado, no sé si el menor o con qué características, o algún joven homosexual, para que se quede a cuidar a los padres cuando sean grandes. En México se acostumbraba a que fuese el más chico. El más chico, la mujer o la más chica. hermana soltera. Bueno, pero la hermana soltera permanecía soltera por esa razón. Por eso. Y otro de los hijos se dedicaba a la iglesia. Sí, por eso también se tenían tantos hijos. Recordemos esta película de Cómo va para chocolate, ¿no? Que se tenían que casar primero las mayores, pero la menor no, porque la menor tiene que quedarse a cuidar a la mamá hasta que muera. Sí, entonces es una doble vía. O se acostumbraba que el más grande se le diera a los abuelos, a que ellos lo criaran. También. O por ejemplo, alguna chica que salía embarazada sin estar casada, pues tenía que dar, por ejemplo, el bebé, no podía. Bueno, pero hemos tocado extremos, ¿eh? Ahora sí, no, en cuestión de los derechos eso ha cambiado mucho, porque al niño no le grites, no lo toques, no le alces la mano, no lo corrijas. Se da mucha promoción a los derechos, pero también hay que mediar, ¿no? Las obligaciones de los niños. O sea, si tienes derecho a un juego, pero también tienes, o sea, derecho y obligación de estudiar y de dedicarte al estudio, ¿no? O sea, tienes derecho a que yo te lleve a pasear, pero a que tú recojas también tus cosas y me ayudes en la casa, apoyes en el sentido de que incluso todo este boom que desató la presencia de los derechos de los niños tiene relación con la declinación de la autoridad paterna, ¿verdad? No son cosas que se dieron por separados, sino que tiene que ver una con la otra. El hecho de que existan derechos en los niños cuestionó la autoridad paterna como la conocimos hasta principios del siglo XX. Sí, nos tocó a nuestra generación hacer ese tipo de comparaciones, todavía las escucho, ¿no? Claro. Cuando te dicen, no, pues a mí me golpeaban y no me pasó nada, mira, me estoy muy bien, ¿verdad? O la letra con sangre entra. La autoridad, por ejemplo, del maestro, que va en el mismo tema, ¿no? Sí. Tenía derecho sobre el cuerpo del niño para sancionarlo. Era le podía poner una bata de niña y unas orejas de burro, o le podía meter unas espinas de maguey entre la uña y el dedo, ¿no? Un metrazo, me tocó maestra de metrazo. ¿Todavía? Con el metro también. O sea, en ese sentido era como que el maestro era un segundo padre, ¿no? Porque los padres lo depositaban al maestro para que lo y se le daba mucha autoridad. O sea, los padres decían, usted haga lo que considere necesario. Desde que empezó toda esta cuestión de tomar en cuenta que era la niñez, de estudiarla, de ver las etapas, de ver los derechos, todas esas cosas quedaron afectadas y eso tiene consecuencias. Bueno, pues ese es nuestro tema del día de hoy. Apenas alcanzamos a tocar algunos aspectos, apenas estamos, pero bueno, le seguimos acá fuera del aire, si les parece. Claro que sí. Entonces, pues nos tenemos que despedir. Yo les deseo, como siempre, salud y vida. Un saludo para Andrea y para Gerardo, un saludo para todos los radioescuchas y nos vemos por acá en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención, que tenga muy buena tarde. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.